En medio de la vasta sabana africana, donde la belleza natural esconde peligros mortales, ocurrió algo que nadie podría haber imaginado. Un león, enorme y hambriento, logró escapar de una reserva protegida, y comenzó a cazar turistas desprevenidos. ¿Cómo fue posible que el rey de la selva burlara todas las medidas de seguridad? Hoy te contaré la historia completa, pero antes, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte relatos como este, donde la naturaleza muestra su lado más salvaje. Todo comenzó una mañana tranquila, cuando los guardias de la reserva notaron que uno de los leones más peligrosos había desaparecido sin dejar rastro. Al principio, pensaron que era imposible. Las vallas eléctricas, las patrullas y los rastros controlados no mostraban ninguna señal de fuga. Pero al revisar las cámaras de seguridad, descubrieron algo aterrador. El león, conocido entre los cuidadores como Kugwa, había sido aislado por su comportamiento agresivo, atacando incluso a otros leones. Nadie imaginó que sería capaz de encontrar una salida hacia la libertad, y hacia su instinto más primitivo, la caza. Lo que sucedió después sembró el pánico en toda la región y en los turistas que exploraban la sabana. A medida que la noticia se extendía, las autoridades locales y los guías turísticos comenzaron a evacuar algunos campamentos. Sin embargo, para muchos turistas que ya estaban en excursiones, era demasiado tarde. El león había entrado en su territorio, y ya había dejado sus primeras víctimas. ¿Quieres saber cómo esta historia terminó? Entonces quédate hasta el final, porque lo que viene es aún más impactante. Este es un relato de supervivencia, instinto y un recordatorio brutal de que, aunque los humanos intenten dominar la naturaleza, siempre habrá fuerzas indomables. Ahora, acompáñame mientras revivimos paso a paso la increíble historia del león que escapó y cazó. No olvides dejar tu like si amas las historias de la vida salvaje y comenta, ¿qué hubieras hecho si te encontraras cara a cara con este depredador? El amanecer había cubierto la sabana con una niebla espesa cuando Kugwa encontró el punto débil en la valla electrificada. Durante semanas había observado, con una inteligencia sorprendente, el momento exacto en que la corriente se apagaba por mantenimiento. Aquella madrugada, silencioso como una sombra, cruzó la frontera que lo había mantenido en cautiverio toda su vida. Los guardias, confiados en sus sistemas de seguridad, patrullaban otras áreas, sin imaginar que el mayor depredador que custodiaban ya estaba libre. Cuando notaron la brecha, solo encontraron marcas profundas en la tierra y huellas que se perdían entre la hierba alta. La alarma sonó, pero para entonces, Kugwa ya estaba lejos, siguiendo su instinto más feroz. Mientras tanto, a pocos kilómetros de allí, un grupo de turistas se preparaba para un safari matutino. Montaban en jeeps abiertos, emocionados por ver animales salvajes, sin saber que el rey de la selva estaba libre, hambriento y acechando. Nadie sospechaba que el safari, que debía ser una experiencia inolvidable, se convertiría en una pesadilla. Kugwa avanzaba con paso firme, alejándose de la reserva y adentrándose en los territorios donde humanos y animales comparten caminos. A cada zancada, el peligro crecía, pero también su determinación. Pronto, el león encontraría su primer objetivo, y los rumores sobre un depredador suelto comenzarían a extenderse como fuego en la sabana. ¿Lograrían los guardias interceptarlo antes de que fuera demasiado tarde? ¿O el león comenzaría su reinado de terror entre los turistas desprevenidos? Quédate conmigo, porque en el próximo capítulo descubrirás cómo Kugwa realizó su primer ataque, y dejó una marca imborrable en la memoria de todos. La mañana transcurría tranquila cuando el primer jeep se detuvo cerca de un pequeño lago, donde varios antílopes bebían agua. Los turistas, fascinados, tomaban fotografías sin notar que, oculto entre la maleza, Kugwa se acercaba sigilosamente. Su melena dorada se confundía con el pasto seco, mientras sus ojos se clavaban en una figura más lenta, más fácil, un turista que se había alejado del grupo. De repente, un crujido seco rompió el silencio. El guía levantó la mano, pidiendo a todos que se detuvieran, pero ya era tarde. Como un rayo, Kugwa emergió de la maleza y se abalanzó sobre su presa. Los gritos llenaron el aire mientras el león arrastraba al turista hacia la espesura, desapareciendo tan rápido como había aparecido. El caos se desató entre los demás. Los guías intentaron mantener la calma, acelerando el jeep para alejarse del área, pero el miedo ya se había instalado. Algunos turistas lloraban, otros apenas podían hablar. Mientras tanto, Kugwa, con la sangre de su presa aún fresca, se internaba en la sabana, dejando tras de sí un rastro de horror que pronto llegaría a las autoridades. Cuando los guardias de la reserva recibieron la alerta, sabían que el tiempo se agotaba. El león había probado la carne humana y ahora se movía con aún más agresividad.
Organizaron un operativo de búsqueda, pero la sabana es vasta y Kuwa conocía cada rincón mejor que nadie. ¿Podrían detenerlo antes de que atacara de nuevo? Pero lo que nadie sabía era que Kuwa ya había puesto sus ojos en un nuevo objetivo, un campamento turístico aislado, con familias que aún disfrutaban de la naturaleza, completamente ajenas al peligro inminente. Quédate atento, porque en el próximo capítulo te contaré cómo el león sembró el terror en ese campamento, y provocó una huida desesperada. La noche había caído sobre la sabana, y el campamento permanecía en calma. Las familias disfrutaban de una fogata, ignorando que, a pocos metros, Kuwa se movía silencioso entre las sombras. Su olfato lo había guiado hasta allí, atraído por el olor de la comida y las risas humanas. Nadie imaginaba que, bajo la oscuridad, un cazador acechaba con la precisión de un depredador experimentado. De pronto, un rugido estremecedor rompió la tranquilidad. Los turistas se levantaron asustados, buscando el origen del sonido, pero era demasiado tarde. Kuwa irrumpió en el campamento con una fuerza imparable, derribando una tienda de campaña y sembrando el pánico absoluto. Gritos, carreras desesperadas y caos dominaron el lugar en cuestión de segundos. Un guía intentó ahuyentarlo disparando al aire, pero Kuwa no se detuvo. Sus años en cautiverio le habían enseñado a no temer al hombre. Con movimientos rápidos, buscó una nueva víctima entre los turistas que corrían en todas direcciones. El campamento, que horas antes era un refugio de paz, se había transformado en un escenario de terror puro. Finalmente, el rugido de un motor rompió la tensión. Uno de los jeeps de la reserva llegó al lugar, con guardias armados listos para enfrentar al león. Pero Kuwa, astuto y veloz, desapareció entre la maleza antes de que pudieran atraparlo. El depredador había atacado y huido de nuevo, dejando solo destrucción y miedo. El pánico se extendió por toda la región. ¿Dónde volvería a atacar Kuwa? ¿Cómo detener a un león que parecía invisible y letal? No te vayas, porque en el próximo capítulo descubrirás cómo las autoridades organizaron una peligrosa emboscada, y el león demostró que no sería tan fácil de capturar. Las autoridades, desesperadas, idearon un plan. Colocarían trampas alrededor de una charca que Kuwa solía frecuentar. Durante días, rastreadores siguieron sus huellas, observando sus movimientos con extremo sigilo. Cada pisada, cada marca en los árboles, indicaba que el león seguía acechando, siempre un paso por delante de sus perseguidores. Al anochecer, los guardias se escondieron en posiciones estratégicas, rodeando la zona con armas listas. El silencio era total, solo interrumpido por el zumbido de los insectos nocturnos. Cada segundo parecía eterno mientras esperaban la aparición de Kuwa. Sabían que una sola falla podía costarles la vida. Enfrentaban a un león que ya había probado sangre humana. De repente, el crujir de unas ramas alertó a los cazadores. Los ojos de Kuwa brillaron entre la penumbra mientras avanzaba con sigilo hacia el agua. Pero antes de caer en la trampa, el astuto león detectó la emboscada. Con un rugido ensordecedor, se lanzó en dirección opuesta, rompiendo la formación de los guardias y desatando una persecución frenética en plena oscuridad. El caos reinó en la sabana. Disparos al aire, gritos de órdenes y el sonido de ramas quebrándose llenaron la noche. Pero Kuwa, conocedor de cada rincón, se desvaneció en la inmensidad como un fantasma. La emboscada había fallado, y el león seguía libre, y más peligroso que nunca. El miedo se apoderó de todos. ¿Cuándo y dónde atacaría de nuevo? Pero lo más aterrador aún estaba por venir. Kuwa no solo evadía cada intento de captura, ahora se dirigía a una zona aún más concurrida de turistas. En el próximo capítulo, conocerás cómo el león protagonizó el ataque más brutal de todos, cambiando para siempre la historia de la reserva. Al amanecer, un convoy de jeeps turísticos partió hacia la sabana, ajenos a la amenaza que se escondía entre la maleza. Los visitantes levantaban cámaras, ansiosos por capturar la majestuosidad de los animales salvajes. Pero Kuwa, acechando desde una colina cercana, observaba con ojos fríos y calculadores, esperando el momento perfecto para atacar. De pronto, con una velocidad asombrosa, Kuwa descendió la colina y se abalanzó sobre el primer vehículo. Su fuerza fue tal que volcó el jeep de costado, dejando a los ocupantes atrapados y gritando de terror. Los demás jeeps intentaron retroceder, pero el caos y el pánico impidieron cualquier maniobra rápida. El león había sembrado el pánico en segundos. Un guía logró disparar un tiro al aire, tratando de ahuyentarlo, pero Kuwa no retrocedió. Atacó una de las puertas del vehículo con sus garras, tratando de alcanzar a los turistas atrapados. Los rugidos y los gritos se mezclaban en un estruendo aterrador que se escuchaba a kilómetros de distancia,
mientras el león imponía su dominio absoluto sobre el escenario. Justo cuando parecía que nadie podría detenerlo, un segundo convoy de guardias armados llegó al lugar. Disparos retumbaron por la sabana, obligando a Kuwa a retroceder unos metros. Pero el león no huyó de inmediato, lanzó un último rugido desafiante antes de internarse de nuevo en la maleza, dejando tras de sí una escena de destrucción y terror. El ataque dejó a toda la región paralizada. Los turistas exigieron evacuar la reserva, y las autoridades, en estado de emergencia, se enfrentaron a una decisión crítica: continuar la caza de Kuwa o cerrar la sabana por completo. No te vayas, porque en el próximo capítulo descubrirás el desenlace final de esta impactante historia. Tras el brutal ataque, la reserva fue evacuada por completo. Los guardias, con refuerzos de otras regiones, organizaron la operación de caza más grande jamás vista en la sabana. Helicópteros, vehículos blindados y perros rastreadores fueron desplegados para localizar a Kuwa. Sabían que solo tenían una oportunidad: el león no dudaría en matar de nuevo si se cruzaba con humanos. Durante días, la persecución fue implacable. Los rastros de Kuwa los llevaban por cañadas profundas, bosques densos y zonas donde ningún vehículo podía pasar. Sin embargo, siempre parecía escapar por poco, dejando señales frescas, como arañazos en árboles o restos de sus últimas presas. La sabana se había transformado en un gigantesco tablero de ajedrez entre cazadores y la bestia. Finalmente, en una zona remota y rocosa, encontraron a Kuwa. El león, rodeado pero aún desafiante, se alzó sobre una colina, lanzando un rugido que estremeció a todos los presentes. Los guardias se posicionaron, pero sabían que enfrentaban a un animal que había burlado cada intento anterior de captura y que estaba dispuesto a luchar hasta el final. Los disparos de advertencia no sirvieron. Kuwa cargó contra los guardias con una fuerza descomunal, obligándolos a retroceder y reorganizarse. Fue una batalla feroz, con el león atacando y esquivando entre los matorrales. Finalmente, tras una maniobra precisa, uno de los francotiradores logró herirlo en la pata, debilitando su avance y permitiendo que los demás lo rodearan. Con Kuwa acorralado y sin escapatoria, los guardias se miraron en silencio, conscientes de que habían llegado al final de una leyenda. Pero, ¿sería este realmente el fin de la bestia más temida de la sabana? No te pierdas el próximo capítulo, donde conocerás el desenlace más inesperado de esta increíble historia. Cuando todos pensaban que Kuwa sería abatido, el león, con una mirada de desafío y orgullo intacto, se desplomó en el suelo. Su respiración era pesada, pero aún mantenía la cabeza erguida. Los guardias se acercaron lentamente, dudando entre terminar con su vida o capturarlo vivo. Era un momento decisivo. El destino de la bestia y de la reserva entera estaba en juego. De repente, un joven guardabosques dio un paso adelante y propuso algo inesperado: tranquilizar al león en lugar de matarlo. Argumentó que Kuwa no era solo una amenaza, sino también un símbolo de la naturaleza indomable. Tras un breve debate y con el corazón en la mano, decidieron intentarlo. Prepararon los dardos y apuntaron con sumo cuidado para no provocar al animal. El dardo impactó en el flanco de Kuwa, quien apenas reaccionó. Poco a poco, sus músculos se relajaron hasta que quedó profundamente dormido. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar. Los guardias, exhaustos y aliviados, se acercaron para verificar sus signos vitales. El león, la leyenda de la sabana, había sido capturado vivo contra todas las probabilidades. Kuwa fue trasladado en un vehículo especial hacia un santuario de conservación, lejos de los turistas y de la civilización. Allí recibiría tratamiento y viviría en condiciones controladas, como un recordatorio eterno de la fuerza y el peligro latente en la naturaleza salvaje. La reserva, por su parte, reforzó sus medidas de seguridad para evitar que algo así se repitiera. Así terminaba la leyenda de Kuwa, el león que escapó de la reserva y desató el caos en la sabana. Pero su historia quedó grabada en la memoria de todos, como un símbolo de poder, resistencia y la eterna lucha entre la naturaleza y el ser humano. Quédate hasta el final, porque en la conclusión te revelaremos una reflexión impactante sobre esta inolvidable aventura. La historia de Kuwa nos recuerda que, aunque el ser humano intente controlar la naturaleza, siempre habrá fuerzas indomables que desafían nuestras reglas. El león que escapó de la reserva y cazó turistas en la sabana se convirtió en una leyenda viviente, símbolo de la lucha por la supervivencia y del precio de invadir los dominios salvajes. Hoy, Kuwa descansa en un santuario, pero su legado sigue vivo en cada guardabosques que patrulla la reserva y en cada visitante que aprende a respetar la fuerza de la naturaleza. Su historia ha sido contada y recontada, inspirando documentales, libros y ahora, este video que acabas de ver hasta el final.
Y ahora te pregunto, ¿crees que fue correcto capturarlo y mantenerlo en un santuario? ¿O debieron dejar que la naturaleza siguiera su curso? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu perspectiva es muy valiosa y nos ayuda a entender mejor cómo convivimos con estos poderosos animales. Si te impactó esta historia tanto como a nosotros a narrarla, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte las próximas aventuras de la naturaleza salvaje. Aquí te contamos las historias más increíbles y asombrosas que el mundo animal tiene para ofrecer. Gracias por acompañarnos hasta el final de esta intensa travesía. Recuerda, en la sabana, cada rugido cuenta una historia, y nosotros estaremos aquí para contártela. Hasta la próxima aventura.